La psicopatología es un campo enorme de conocimientos que incluye tanto el abordaje clínico de los fenómenos psicopatológicos como el experimental y el epidemiológico. Pero en este caso vamos a abordar lo que es el estudio de la psicopatología general, pero analizaremos los criterios que pueden ser útiles en la parte clínica para así poder definir el objeto de estudio de lo que es la psicopatología. Existen dos criterios que estos nos ayudarán a lo que es determinar el diagnóstico para los trastornos, ya sea mentales, que pueda padecer una persona o individuo. Uno de los criterios, este se refiere a las características comunes que habitualmente se observan a las personas que padecen trastornos psicológicos, y el segundo es a los principios generales que ordenan dichos elementos en términos del trastorno. Este se señala que es la presencia de los comportamientos o de los patrones de conducta de los síntomas que padecen las personas, que estas pueden ser identificables en la exploración clínica que nosotros vayamos a tener. Estos síntomas generalmente o en la mayoría de los casos se acompaña de malestares que interfieren las actividades generales del individuo. Para esto se proponen 4 características comunes que pueden presentar, ya sea de manera total o parcial, en un individuo con sospecha de trastornos mental. La primera característica es el malestar o el sufrimiento subjetivo, que padecen las personas con trastornos psicológicos que pueden ser muy intensos y contribuyen a que busquen ayuda profesional. El segundo es la pérdida de la libertad y autonomía. Este malestar se relaciona directamente con el malestar que sufren aquella persona y que interfiere en el desarrollo de las actividades cotidianas que pueda tener la persona y pueden llegar en ciertos casos a ser muy graves e incluso a discapacitar al individuo. La siguiente es la falta total o parcial de adaptación al entorno. En este caso es el desajuste de las personas con su medio habitual o ya sea su entorno, ya sea familiar, laboral o interpersonal, y esto afecta el equilibrio emocional del paciente. Y por último tenemos lo que es la violación de normas sociales o morales, que esto es la conducta de las personas que interfiere con las relaciones sociales, que no se pueden adaptar y no pueden pertenecer a grupos de personas, ya sea por que tienen otras ideas o sentimientos éticos y religiosos que difieren de una comunidad. A estas características habríamos que agregar otras dos, que estas afectan a las personas que se relacionan con el paciente. La primera sería la incomprensibilidad de la conducta. Sabemos que estas conductas anormales otra persona no las va a comprender, entonces entrarían en esa parte. Y la segunda sería lo que es el malestar o sufrimiento personal, que en esta parte la mayoría de las conductas consideradas como anormales se vuelven incomprensibles e inexplicables. Son para las otras personas irracionales, pueden ser, y carecen de sentido, y por eso llegan a ser incomprensibles y llega a haber un sufrimiento de parte de las personas que tal vez está acompañando a aquel paciente que presenta un trastorno mental. Como primer criterio, tenemos que ningún criterio es por sí mismo indicador de la conducta normal. El segundo es que ningún criterio es por sí mismo suficiente para definir una conducta como anormal. Y el tercer criterio es que la normalidad de una conducta debe ser siempre definida en virtud de varios criterios. Como también nosotros decimos
Si bien es cierto, las dificultades psicológicas que sufren algunas personas les impide ajustarse a su entorno y suponen un obstáculo importante para su desarrollo personal. Como también esto va dirigido como a la cultura, o sea, en este caso, aquí en El Salvador tenemos diferentes tipos de cultura, el cual para algunos puede ser normal y para otros es completamente anormal, como en el caso de las personas que creen en el mal de ojo, en la brujería, que para nosotros pues puede ser algo definitivamente anormal, pero hay muchas personas dentro del país que creen y para ellos es súper normal creer en este tipo de situaciones. Por otra parte, también la conducta humana es de carácter dimensional, es decir, no se establecen diferencias entre las conductas de una y otras personas en su función, sino más bien por sus diferencias cuantitativas o de grado. Así que la conducta anormal también es dimensional, compartiendo elementos con la conducta normal, con la cual se diferencia en que ella termina un nivel de grado de frecuencia, de intensidad, de duración y de repercusiones sobre la propia salud mental. Dado que la conducta normal también es un factor de combinación de varios factores casuales y no uno aislado. Su definición de fe es concentrarse a partir de la combinación de todos estos factores. De hecho, si no se asume esta perspectiva, se corre el riesgo de proponer criterios exclusivistas que asumen una perspectiva de la conducta normal, sean estos biológicos, psicológicos o sociales. Finalmente, dos últimas precisiones o más que todo aclaraciones para que no quede duda en los estudiantes de la materia de psicopatología. La primera se refiere al mismo término de psicopatología y la segunda es objeto de estudio. Pues psicopatología y la normalidad pueden unirse, incluso significar distintas cosas. Claramente, según quien utilice estos conceptos, puede definir que puede llamarse de la misma manera psicopatología o normalidad, pero esas están regidas por diferentes conceptos. En cualquier caso, no me parece que existe especiales dificultades para seguir utilizando distintamente los términos psicopatológicos, como psicología patológica, psicología normal, pues todos estos a su vez expresan claramente lo que es sus distintos términos, distintas patologías, en su ámbito de estudio, a no ser que adopten posturas radicales que a su vez se pongan en relación con el modelo teórico o que cada uno de ellos defiende, ¿verdad? El segundo concepto, que es anormalidad, hace referencia a lo que son las conductas anormales, patológicas. También pueden aplicarse varios sinónimos como son conducta desviada, perturbada, irracionales, conductas desorganizadas, conductas desordenadas. También podrían ser una anormalidad desadaptativa, etcétera, ¿verdad? Entonces son estos términos con claro sentido estadístico que dado a que ambos se refieren a la desviación del promedio de una norma, entonces hay otro término que es perturbación o desorganización. Pueden asimilarse a desequilibrios, es decir, a una pérdida, una ruptura, por decirlo así, de una armonía irracional. La palabra irracional hace referencia a lo que es la negación, alteración de una razón, ¿verdad? En las cuales se deben controlar actividades indeseables, ¿verdad? Y o algún peligro, ¿verdad? Ya que ellas parecen connotar una mayor gravedad. Por tanto, toda desviación de la norma, incluyendo las no patológicas,
es decir, poseer una inteligencia poca común en cuanto a la inteligencia intelectual. En resumen, toda patología física o mental o de normalidad, pero no toda normalidad es patología. Por tanto, la psicopatología se interesa por el estudio de los aspectos anormales de la conducta, aunque no aplique en verdad necesariamente una patología. Esto no siempre va a conllevar a una disfunción o diagnóstico, ¿verdad?, de trastorno.